Marta Lamas, el género es una construcción social a través de la cual se conciben los conceptos de lo que deben ser los hombres y las mujeres. El género atribuye características femeninas o masculinas a los roles de las personas en la sociedad, a sus actividades y sus conductas. Lo que entendemos como género está afectado directamente por la percepción cultural de los roles preestablecidos según los espacios y sus procesos histórico-sociales. El sexo es una categorización biológica que clasifica a las personas, principalmente en dos grupos respecto a su genitalia y su sistema reproductivo. Se determina científicamente a base de componentes biológicos, anatómicos, físicos y hormonales que tradicionalmente han sido establecidos para diferenciar a los hombres y a las mujeres. Tras analizar de manera breve los conceptos básicos de género y sexo, es necesario preguntarnos entonces qué es perspectiva de género y cuál es su importancia o aportación a la sociedad actual. La perspectiva de género se encarga de reconocer la diversidad entre los géneros y busca promover un trato justo y de respeto hacia las inclinaciones individuales sin demarcar roles específicos en uno o otro. Entonces, si decimos que el género se construye a través de la cultura, debemos analizar qué implica la cultura en sí. La cultura se concibe como un producto de creencias y conceptos sociales que modelan prácticas cotidianas. Las representaciones culturales constituyen un proceso dinámico afectado por el devenir histórico. Esta no se constituye de elementos estáticos ni inmutables, sino de manifestaciones y representaciones que son cambiantes y se reconstruyen a través de las imágenes que nos rodean, los modelos, las creencias, el lenguaje y los valores de un momento y lugar. En la modernidad, el discurso racial y de género se basó en la representación cultural de la diferencia y de la creación de la imagen del otro a partir de una diferenciación de supuesta base biológica y superior a la que se le adjudicó un carácter de rasgo natural. Por ejemplo, cabe destacar el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas escrito por el conde de Gobineau en 1853, donde identificó a las razas no blancas y a las mujeres como los otros inferiores, estableciendo de esta manera elementos claves en la configuración de lo que se consideraría la cultura en el occidente. De igual manera, el esencialismo biológico establecía el género como una herramienta para adjudicar representaciones culturales que conformarían la jerarquización de las diferencias naturales entre hombres y mujeres y que suponían la subordinación de las mujeres. Estos discursos se adhieren a la práctica en las sociedades a través de la cultura, por lo cual podemos entender que tanto ese cruce discursivo, los ritos y prácticas se generan y se conforman a través de la cultura. La filósofa Judith Butler afirma que existen cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos. Para Butler, el género es la base cultural sobre la cual se conforma la idea de un sexo natural o naturaleza sexuada. Socialmente es común la idea sobre un sexo determinado por la biología o naturaleza, ante la cual la cultura interactúa asignando roles determinados mayoritariamente vinculados a la idea de un sexo binario. Pero la teoría de Butler es la inversa de este concepto. Ella considera que la denominación sexual de las personas se ha construido culturalmente en términos de género, por lo que socialmente se ha hecho una explicación sexuada de la naturaleza en base a estos conceptos. Pero estudios recientes han descubierto que la denominación sexual no es tan simple como habíamos aprendido, pues han surgido nuevos conceptos de sexualidad denominados como estados intersexuales, los cuales suponen un reto para la definición de lo que es hombre y mujer. Se ha encontrado que hay personas con cromosomas XX, XY, X0, XXY. Y en todas estas categorías los fenotipos pueden variar entre lo que entendemos por hombre y lo que entendemos por mujer, pasando por una amplia variedad de configuraciones corporales alternativas. O sea que inclusive el concepto de sexo no necesariamente responde a masculino o femenino como se suele argumentar, ni es algo estático. Algunas teorías proponen que más que de sexos en términos absolutos debemos hablar de niveles de sexuación. De seguro no pocas personas hemos escuchado a alguien preguntarle a algún nene ¿cuántas novias tienes ya? Pregunta que jamás se le preguntaría a una niña. Las actitudes sexistas son aprendidas a través de la cultura, por lo que son prácticas variables. La legitimación de la violencia también surge a través de la cultura. En la República Democrática del Congo se estima que 1.100 mujeres son violadas a diario. En Yemen es legal pegarle a tu esposa. En el mundo árabe y en algunos lugares de África, ser homosexual o lesbiana te puede llevar a la cárcel y hasta te puede costar la vida. En Pakistán la violación en el matrimonio es legal. En Puerto Rico también sufrimos de prácticas discriminatorias, muchas de ellas establecidas de manera cultural. Por ejemplo, en la manera de categorizar a la mujer como madre, ama de casa y esposa, muchas veces subordinada al otro para adjudicarle un valor, o como objeto sexual principalmente representada en campañas publicitarias. Inclusive en los medios de comunicación en más de una ocasión hemos escuchado términos como una mujer de su casa para catalogar la reputación de alguna mujer. También en la manera en que nos expresamos podríamos abordar posturas homofóbicas como cuando decimos parece maricón, o posturas machistas como esos de nena o los hombres no lloran. Y categorizar a un homosexual o a una lesbiana como alguien de menor valor social
a quien no se le da un respeto, o a la mujer como objeto de placer o de posesión, bien puede traducirse en estadísticas como estas. Alrededor del mundo, entre 1.5 y 3 millones de mujeres de todas las edades son víctimas de violencia de género. Desde enero a noviembre de 2011, en Puerto Rico, al menos 32 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. Desde 2009, que se establecieron agravantes, se han reportado al menos 18 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTT en la isla. En conclusión, como gestoras y gestores de la cultura debemos abordar propuestas que ofrezcan vías de cambio y que promuevan el desarrollo de una cultura libre de discrimen y que promuevan la equidad, ya sean proyectos dirigidos a trabajar con esta problemática como en proyectos culturales de índole diversa. Hay que desarrollar también estrategias educativas inclusivas desde y fuera de la academia, a través de la educación y el arte popular y mediante proyectos culturales que aporten a modificar conductas y prejuicios que suelen desembocar en situaciones de violencia, discrimen y desigualdad. Es un gran reto para las personas que nos especializamos en el estudio de la cultura aportar no solamente viabilizando iniciativas o prácticas culturales, sino aportando el desarrollo y el crecimiento de una cultura libre de discrimen, inclusiva y solidaria. Mientras reconozcamos que la sociedad y la cultura no son estáticas, que es posible modificarlas transformando, entre otras cosas, la lógica del género, podremos gestionar cambios sociales que aporten y enriquezcan la calidad de la vida de la sociedad actual y de futuras generaciones. Trabajaba con varios grupos que al momento están haciendo cuestionamientos de manera performática respecto al género, lo que implica el género. Hay un colectivo que se llama La Juntilla que se encarga de hacer manifestaciones performáticas cada cierto tiempo. Eso es un grupo que hizo Las Musas en contra de la violencia doméstica. No sé si llegaron a verlo, pero fueron como, no sé, 10 o 12 mujeres que se pararon body painting y lo han hecho en varias ocasiones. Eso es uno de los performances que han hecho varios. Una vez pusieron una barrera 100 hombres frente al Capitolio haciendo la violencia machista. O sea, la estrategia del performance, como de tomar un espacio y traer un cuestionamiento, es una de las maneras que se ha utilizado, ¿verdad? Para discutir el género y los problemas que acarrea, porque no solamente que el género, pues queremos, ¿verdad?, que sea, no solamente eso, sino acarrea unas problemáticas, y por eso yo traje, por ejemplo, unas estadísticas. Los buses paran al frente del museo y tú vas a poder ver diferentes tipos de personas y de caracteres parándose frente de tu museo. No solamente vas a ver un tipo de grupo artístico que va al museo a ver una exposición, o a un tipo de niños, de grupos, porque el museo lo convocó a una actividad educativa, sino como que el transporte. Yo creo que ahí también está incluido el factor de las políticas culturales, porque el museo no se quedó como una entidad independiente, sino que se conectó con lo que es la política de Medellín, y así pudieron como que transformar la ciudad para que el museo no solamente fuera una entidad aparte, sino como que las políticas del área también y la transportación y todo como que fluyeran en un conjunto, que formaran parte de un cuerpo completo. Bueno, en Nueva York, por ejemplo, para los desarrolladores, el crear una plaza les es factible a ellos como desarrollo económico, porque permite otro tipo de desarrollo para ellos rentable. Aquí en San Juan no se han creado las políticas necesarias en términos de urbano para que sea rentable para la persona que está desarrollando hacer un espacio público y entregárselo a la ciudad. Entonces está dirigida siempre de los desarrolladores, del gobierno, que no tiene esas políticas que imponen que eso es necesario, porque eso que se da en Medellín, pues el museo lo propone a lo mejor, pero también el gobierno lo tiene que imponer para que se dé. Entonces eso aquí todavía falta como que el gobierno se involucre lo suficiente para que existan esos espacios que permitan ese tipo de interacción. Quisiera imponer, sino facilitar, ¿verdad? La palabra imponer siempre nos puede sentir cómoda. Además de que lo que decía Mari, no es una persona en educación, sino que hicieron una plaza nueva de un curador educativo. Entonces, ese curador educativo básicamente es como que el puente entre curaduría para que se tome en consideración la misión de la educación desde que se vaya a concebir cómo va a estar montada la exposición o cómo va a qué discurso va a llevar. Para mí, por lo menos desde
arriba, desde la administración, y entonces esto es lo que vamos, transmítelo para adelante. Entonces, me parece que sí hay unos conceptos que uno tiene que partir de ellos, pero no quedarse sin cuestionarlos. Y el educador para mí pues debe ser, y los otros profesionales del museo, trabajar en conjunto, reflexionar en conjunto sobre esa mirada, esos conceptos, ese arte, lo que sea. Y llevar eso también, tratar de fomentar eso también al público, sean niños, adultos, lo que sea. Y de construir los conceptos, crearlos, construirlos nuevamente. Yo creo que pues, en esa parte exacto, los conceptos son importantes, pero no son para quedarnos con ellos como si no pudieran cambiar. O sea, hay que reconstruir, construir de acuerdo al contexto. Otra cosa que vi, que el museo presta sus facilidades para que organizaciones de música vayan y toquen dentro del museo. Es como que no es el museo como para pues ir a un cóctel en la de esto, sino como que pues vamos a bailar al museo. ¿Quién pensaría que vamos a ir a bailar al museo? Sino como que sí, museo dentro, museo fuera, y no solamente pensar en el cuadro de la pintura, sino como que en las diferentes ramas que abarcan el arte, no solamente presencialmente estando en las paredes del museo, sino como dijo Bermari, en Facebook, internet, página web. Yo puedo apreciar la Mona Lisa por internet, que cuando yo fui educadora, yo no pude alcanzar a verla. Y eso impacta la manera en cómo asumimos el arte y cómo vinculamos arte con identidad y aquello que no representa lo que supuestamente es ser puertorriqueño, ¿entiendes? Queda excluido de ese espacio, queda excluido de ese lugar que está llamado a representar, a servirnos como espacio para la representación de una X identidad puertorriqueña. Y eso impacta sin duda los programas de educación.